El Evangelio de hoy es bien conocido y hay por lo menos 3 razones por las que este texto es tan importante. Primero, porque nos muestra la importancia de la fe, pero también la compasión que Cristo tiene con un pobre papá que tenía fe, pero sentía que su propia fe era insuficiente. Entonces, primero, la importancia de la fe. Segundo, el tema de la relación entre los males naturales y los males sobrenaturales. Claramente este chico, el que fue liberado por Cristo, tenía una dolencia fisiológica, posiblemente parecida o vinculada a lo que nosotros conocemos como epilepsia. Pero si tú observas, la sintomatología que describe el papá no es una simple epilepsia, porque es una epilepsia que trata de destruir al niño llevándolo al fuego o al agua, y además una epilepsia muy curiosa que se destapa, que aparece, un ataque, una convulsión que aparece ante la presencia de Cristo. Entonces, esto nos enseña algo muy importante, y es que el hecho de que haya un diagnóstico, por ejemplo, médico o psiquiátrico, no significa que tal vez hay otro diagnóstico propiamente espiritual que esté interfiriendo ahí. Es decir, puede darse perfectamente que una persona tiene una dolencia fisiológica y además tiene un problema de infestación del espíritu del mal. O una persona puede tener un problema psicológico, psiquiátrico, serio, y a la vez, oye, como lo estoy diciendo, a la vez tener una situación de orden sobrenatural. Entonces, esta relación, y comento esto porque no faltan los que dicen que en la antigüedad atribuían a los demonios las enfermedades psiquiátricas. No, son dos cosas distintas. Y si uno lee atentamente los evangelios, ve cómo muchas veces ellos distinguen entre lo que es enfermedad y lo que es propiamente posesión. Son dos cosas diferentes, pero en algunos casos, como es el evangelio de hoy, pueden darse en la misma persona. Entonces llevamos 2 temas, la importancia de la fe y la relación entre los males naturales y los males sobrenaturales, lo que tiene que ver con la interferencia del demonio. El tercer tema que aparece es el tema de la oración, porque la frase final del Evangelio de hoy tiene la pregunta que hacen los apóstoles: nosotros, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio? Y Cristo responde: esta especie solo sale con oración. Otras versiones dicen con oración y ayuno. Pero yo quiero centrarme sobre todo en la parte de la oración, porque una pregunta muy natural que uno puede hacerse es: bueno, pero es que ellos no oraban. Es decir, si Cristo dice, hace falta oración, pues una pregunta muy natural es: bueno, pero es que ellos no hacían oración. Indudablemente ellos participaban de una forma de oración. Recordemos que para los judíos piadosos de la época, por ejemplo, había oraciones que estaban prescritas en cierto sentido para decirlas varias veces al día. La más conocida de todas es el famoso Shema Israel, que significa escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios. Ese texto que está tomado del libro del Deuteronomio, todo judío piadoso tenía que decirlo, y muchos lo siguen diciendo hoy, varias veces al día. Ya era una forma de oración. Los salmos eran también textos conocidos. Pero ¿por qué Cristo les dice que se necesita oración? ¿Qué era lo que realmente les faltaba a ellos? Y la respuesta que nosotros podemos encontrar es que o ellos oraban muy poco, o ellos oraban mal, o ellos oraban con falta de fe, que es parte de orar mal. Entonces aquí conviene recordar, en primer lugar, la tentación que todos tenemos de disminuir nuestra oración, de empobrecer nuestra oración, de recortar nuestra oración. Casi siempre, cuando quitamos algo de nuestro día, porque nos sentimos muy afanados, nos sentimos muy estresados, cometemos el error de que lo primero que sacamos de nuestra vida es la parte espiritual. Y resulta que muchas veces esa es la única que puede sostenernos, es la única que puede darnos la luz necesaria, la fortaleza necesaria, incluso el ánimo necesario para afrontar todo lo demás. O sea que cuidado con esa tentación de orar muy poco. Pero luego hay otra tentación que también tenemos, y es la tentación de orar mal. El texto de la Biblia que me parece que mejor explica esto está en la carta del apóstol Santiago, donde Santiago el apóstol, Santiago el menor,
nos dice que hay gente que está orando mal, que muchos oran mal en esa comunidad a la que él escribe, y explica en qué consiste esa oración mal hecha. En esencia es una oración que carece de estos dos elementos. La oración tiene que ser en unidad de comunidad. Cuidado con las divisiones dentro de nuestras comunidades. Cuidado con las divisiones dentro de la iglesia. Y el otro problema que denuncia el apóstol Santiago es la oración que en el fondo, aunque no nos demos cuenta, aunque esté muy escondidito, tiene intereses personales. Cuidado con esa oración. Esa oración no le es grata a Dios. Esa no es la oración que realmente necesitamos. Entonces, pienso que ahí tenemos elementos supremamente valiosos para aprender de este hermoso evangelio que finalmente es victoria de Cristo, victoria de la gracia y camino luminoso para nosotros avanzar en nuestra vida cristiana. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.